Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 7. Ya nos vamos acercando hacia el final del curso, así que bueno, espero puedan aprovechar al máximo todo lo que estamos viendo. Y como recuerdan, la clase pasada, la clase 6, vimos el tema de higiene postural, ¿sí? Nos abocamos mucho hacia la postura, hacia la alineación postural y todos los ejercicios correctivos que se pueden hacer para poder respetar estas tres leyes y sobre todo la ley de economía, que es la que siempre queda un poquito dejada de lado en forma, digamos, no voluntaria, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema específico que es el embarazo, cómo tratarlo en la clase de flexibilidad. Mencionamos un poquito el tema de lesiones y después vamos a hacer otra clase práctica donde vamos a dividir un poquito los ejercicios por grupos musculares, ¿sí? Tren superior, tronco y tren inferior. Entonces vamos a hablar un poquito de embarazo. No hay grandes aclaraciones, pero sí ciertas cuestiones que deben tenerse en cuenta. Siempre estamos hablando en base a un embarazo en condiciones de normalidad, donde el médico da el alta y esa persona puede realizar actividad física. No estamos hablando de embarazos riesgosos o donde hay alguna indicación médica que diga que no puede realizar determinada actividad. Por otro lado, estamos hablando de mujeres que de alguna manera tienen una actividad, una vida activa, porque muchas veces pasa que quedan embarazadas y quieren empezar a hacer actividad justo estando embarazadas. Si son personas sedentarias y quieren arrancar con una actividad, es complejo arrancar algo en esa situación, porque a partir del cuarto mes, por cuestiones físicas, empieza a haber impedimentos para realizar ciertos ejercicios, ciertos movimientos, y si esa persona encima es sedentaria y no tiene noción de su esquema corporal, de las molestias, entonces va a ser complejo. De todos modos vienen a las clases de flexibilidad mujeres embarazadas sedentarias. Bueno, habrá que tener mucho cuidado e ir guiándolas. ¿Por qué? Porque cuando alguien es sedentario y no hace actividad física, no tiene aprendido, y aprendido me refiero con H, ¿no? El tema de los dolores referidos a la actividad y, digamos, diferenciar con un dolor que puede ser lesivo. Hay molestias que son propias del esfuerzo físico, que no implica una posible lesión, y hay dolores que sí tienen que ver con una lesión. Por ejemplo, hay las contracciones, ¿sí?, que se realizan, la contracción muscular normal, natural, implica una sensación que no tiene nada que ver con un dolor. Bueno, las personas sedentarias no pueden discernir esto porque no tienen en su práctica y en su acervo motor, en su haber motriz, esta percepción de los esfuerzos, de las molestias. Entonces hay que ir guiando quizás qué es lo que va a sentir o hasta dónde tiene que sentir de una manera más específica que quizás alguien que sí hace actividad física en forma, digamos, ordinaria, sistemática, y bueno, queda embarazada esa chica y podrá llevar adelante la actividad con menos problemática. Pero sí, más allá de sedentaria o no sedentaria, hay que saber que cuando una mujer queda embarazada y va a hacer una actividad física, sobre todo a partir del segundo trimestre, ¿no? O sea, a partir del tercer y cuarto mes, la actividad va a tener que variar en su intensidad, ya sea menos series, ¿sí?, más cortos los tiempos y pausas mayores. Entonces, en la clase de flexibilidad esto lo podemos llevar a la práctica haciendo menos serie, en vez de 3 serán 2, y entonces se aumenta la pausa o descansa una serie mientras el resto sigue. Por otro lado, si uno viene entrenando todos los días,
Pero esto es para flexibilidad como para cualquier capacidad que uno esté entrenando, ¿no? O cualquier actividad que uno esté haciendo. Pero en el caso de flexibilidad, bueno, no se hará, se va a reducir también el tiempo, la cantidad de veces que hace en una semana. A partir también del cuarto mes, que es cuando empieza, tercer, cuarto mes, empieza a aumentar el abdomen, ¿no? El tamaño, se van a evitar las posiciones en donde se presiona el vientre, ¿sí? Por otro lado, hay que evitar el tema de las apneas respiratorias, mantener la respiración, eso, y en este caso cuando uno hace la parte de relajación y uno trabaja, si en la parte de relajación va a ser específicamente respiración, no abusar con las inspiraciones tan profundas porque puede hiperventilar, puede generar una sensación de malestar o marearse. Respecto a esto, cada vez que se tengan que incorporar, no hacerlo de forma brusca, hacerlo siempre llevando el cuerpo a una posición fetal, cosa de no incorporarse con fuerza abdominal, porque la fuerza abdominal implica una contracción abdominal y eso puede llevar a una molestia, puede llevar a una sensación y a una falsa contracción uterina. Entonces, evitar las fuerzas abdominales, por eso también se evitarán posiciones en donde tenga que hacer fuerza abdominal. Pero después el resto de la clase la puede hacer perfectamente, obviamente cuando ya está avanzado el embarazo y ya el volumen del abdomen es mayor, la panza pesa, hay que evitar ejercicios en donde tenga que haber mucha extensión de columna, porque una mujer embarazada tiene naturalmente una hiperlordosis, porque la columna está compensando el peso del abdomen que tira hacia adelante. También hay que saber que la base de sustentación para mantener el equilibrio hace que los pies ya roten hacia afuera, ¿sí? Se empieza a caminar esa caminata tipo pato. Entonces, sabiendo que se modifica toda esta postura, uno tiene que saber que no puede exigir posiciones en donde haya una hiperextensión de columna. Tampoco hay que tener cuidado de llevar las articulaciones a su máximo rango de amplitud, porque puede ser lesionante. Porque una mujer cuando estamos embarazadas, una mujer que está embarazada, tiene cambios hormonales. Y ese cambio hormonal hace, sobre todo en la articulación de la cadera, que se produzca una mayor laxitud, porque se está preparando a esa cadera para un parto futuro, más allá que después el parto sea o no por cesárea o sea por el conducto, digamos, por el canal de parto, ¿no? Pero las caderas se están preparando, por ende hay una apertura de cadera y una mayor laxitud, y entonces uno tiene mayor flexibilidad en esas zonas. Y sin darse cuenta, puede ser un causante de lesión a nivel de la articulación de la cadera. Entonces, bueno, tener en cuenta estos parámetros y también tener en cuenta que cuando ya se está en un periodo, digamos, se está en el séptimo, octavo mes, quizás los mismos ejercicios se pueden optar, tener una silla, prever de tener una silla y hacerla trabajar sentada. Si tiene una panza muy grande, si siente que le pesa, recuerden que ese peso del abdomen del bebé, con todo lo que eso implica, genera una presión constante sobre el suelo pélvico, sobre la musculatura, ¿sí? Del suelo pélvico, del perineo. Entonces, esa musculatura empieza a ceder y en la mujer esa musculatura es muy importante. Entonces, si esa musculatura empieza a tener debilidad, después puede producir otros inconvenientes, molestias. Entonces hay que proteger. Y entonces cuando uno está sentado, hace que la gravedad no juegue en contra de esta musculatura. O trabajar en el suelo. Mujeres que en mi caso, trabajaba sentada sin ningún problema, pero no todas pueden trabajar sentadas en el piso porque quizás no les da la flexibilidad de la columna, de las caderas, se van hacia atrás. Entonces, prever tener una silla o prever tener un step con bases que puedan subirlo y uno adapta y la clase la pueden hacer tranquilamente. Incluso la parte de paradas que se hace cuando uno entra en calor, es bueno trabajar la movilidad articular y
y evitar también cuestiones de inclinar mucho hacia adelante, sobre todo cuando estamos en el último trimestre por el mismo peso del abdomen. Después, en el tema del posparto, bueno, ahí será cuestión del médico cuando le diga si está dada de alta para poder empezar nuevamente con la actividad, lo hará de forma igual, no puede empezar de golpe o no puede empezar una actividad nueva justo en el periodo de posparto. Entonces, empezar de la misma manera, digamos, que se fue dejando, de a poco, no todos los días, respetando también la intensidad progresiva, ir aumentándola. Evitar también arrancar con mucha fuerza que implique la fuerza abdominal, con ejercicios que impliquen mucha fuerza abdominal. Bueno, cuestiones a tener en cuenta cuando tenemos en la clase alguna mujer que esté embarazada. Obviamente, desde ya, si tiene el alta médico y si no es un embarazo de riesgo. Vamos a ver, lo vimos igual en la clase, las mencionamos para darle el marco teórico. Hablamos de lesiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de ciertas lesiones específicas? Pero antes de meternos en cada una, simplemente les cuento que la flexibilidad y el trabajo de la flexibilidad ayuda mucho, no solamente a las lesiones repentinas, sino también a lesiones crónicas y a la reparación tisular, o sea, a la cicatrización. Y cuando hablo de cicatrización me refiero a la cicatrización de la musculatura, no hablo de una herida externa. Entonces, con respecto a las lesiones repentinas, recuerden que sobre todo en los gestos deportivos, pero también en cualquier tipo de actividad, en la sala de musculación, donde hay algún ejercicio en donde haya digamos, una fuerza explosiva o un ejercicio en donde se trabaje velocidad de reacción, o si uno hace un deporte, una actividad deportiva, que un gesto deportivo por lo general no, siempre tiene una intensidad y una aceleración en la ejecución. Entonces, muchas veces si uno está en frío, si no entra en calor, eso referido a la correcta entrada en calor, pero también si, como lo digo siempre, si esa musculatura o esa articulación no tiene un buen ángulo de movilidad articular o si esa musculatura está cortada, por más que se entre en calor ante un movimiento explosivo o donde requiera digamos, una ejecución de movilidad articular bastante amplia, pueden producirse lesiones, digamos, repentinas, abruptas, ya sea desgarros, distensiones, que son las típicas lesiones en estos casos, ¿no? Cuando sucede, me dio un tirón. Bueno, entonces la flexibilidad ayuda, no quiere decir que sea algo excluyente, o sea, si yo tengo buena flexibilidad no me lesiono, no, puede pasar siempre, pero ayuda. Por eso, y teniendo en cuenta el tipo de actividad que uno realiza, porque si uno realiza ciertos deportes, digamos, en donde se trabaje más la velocidad o la fuerza explosiva, no me conviene ser tan flexible como si me dedicara a la danza clásica, porque esa musculatura quizás me voy hacia el otro extremo, ¿sí? Necesito siempre tener en cuenta a qué me dedico, qué voy a hacer, y compensar también con la coordinación, con la resistencia y con la fuerza. Siempre tiene que haber un trabajo combinado de todas estas actividades, de todas estas capacidades, perdón. Entonces la flexibilidad no solamente ayuda desde la entrada en calor, sino también como en forma sistemática a darle a ese músculo mayor salud y mayor efectividad en su ejecución, en el acto motor, ¿sí? Después, con respecto a la flexibilidad y las lesiones crónicas, bueno, acá es el mismo concepto, o sea, un buen desarrollo de la flexibilidad también favorece a que no se produzcan lesiones crónicas, porque muchas veces ante una lesión repentina suele pasar, y sobre todo si no está hecho bien su recuperación, que se vuelvan crónicas, sobre todo las tendinitis. Muchas veces repeticiones de ejercicios mal hechos porque no tengo una buena flexibilidad, entonces hago algo básico, una sentadilla la hago siempre mal porque no tengo buena flexibilidad en mis tobillos, porque no tengo buena flexibilidad en las caderas, porque mis
isquiotibiales están acortados. Entonces todo eso hace que me vaya hacia adelante y que mis rodillas en una sentadilla queden por delante de la punta de los pies, o que mis tobillos se giren hacia adentro, mis pies hacia afuera, y toda esa, digamos, modificación técnica errónea que hago hace que mi sentadilla sea mal hecha, esté mal ejecutada, pero no porque no tenga fuerza, sino porque no tengo flexibilidad en mis músculos o no tengo una buena movilidad articular en las distintas articulaciones. Entonces, el sobreuso y el mal uso, ¿no? Y hacer técnicamente mal un ejercicio me puede llevar a lesiones, y que sean estas lesiones crónicas. Y por otro lado, hablamos de reparación tisular. A esto me refiero cuando se hace un desgarro, cuando una distensión, como siempre digo, no somos médicos, entonces el médico dirá cuando esté dada de alta esa persona y cuando ya esté recuperada esa lesión, y esa lesión dependerá de cómo sea, si se hará reposo combinado con alguna obviamente con kinesiología o con algún estiramiento, pero en forma particular y guiada. Yo me refiero cuando esa persona llega a una clase de flexibilidad, o lo importante que es la flexibilidad. Cuando una musculatura está totalmente acortada, ese desgarro se puede, digamos, no es lo mismo que si el músculo tiene buena, digamos, extensibilidad y función, así es un músculo acortado. Ese desgarro se va a ir recuperando de diferente manera, la cicatrización se va a dar diferente y esa cicatriz queda, y depende de ese rango de extensibilidad que tenga mi musculatura, va a hacer que esa recuperación sea mejor o no, y que después, una vez recuperada esa lesión, mi músculo pueda volver a tener esa efectividad de contracción y deslizamiento, ¿sí?, de las proteínas contráctiles de una manera efectiva, y no que quede, digamos, esa cicatriz y que mi músculo ya no tenga la misma capacidad de contracción. Bueno, la flexibilidad ayuda a que estos procesos se hagan de forma más efectiva y que la recuperación sea mejor. Y hablamos y vimos los ejercicios con respecto a ciertas lesiones o las más comunes que pueden suceder cuando uno está dando una clase de flexibilidad, que te llegue gente. Y las que son típicas, habíamos hablado del síndrome piramidal, pubalgias, problemas y lesiones con el manguito rotador. Mencioné también, muchas veces se escucha hablar de tendinitis del tensor de la fascia lata o el síndrome de la cintilla isquiotibial. Hay que tener en cuenta que en una clase de flexibilidad me puedo lesionar, es real, puede pasar. Entonces, es muy importante tomar conciencia de los ejercicios que se hacen, ¿sí? De la progresión del ejercicio, que siempre lo digo, de no cambiar bruscamente de un ejercicio a otro, porque cuando uno ya está avanzado en la clase, la musculatura está totalmente relajada. Habíamos hablado de los reflejos, que los reflejos excitatorios, que son protectores, están inhibidos. Entonces, si yo cambio bruscamente, ese músculo no reacciona de la misma manera y puedo, digamos, producir incluso pequeños desgarros. O a nivel articular, también puedo lesionarme si yo quiero llegar a ángulos mayores a los que mi propia articulación puede, ¿sí? Por eso no hay que mirar al de al lado, y hay que concentrarse y focalizarse en uno mismo y en los límites de uno mismo. Entonces habíamos hablado del síndrome piramidal, que es un músculo que está en la cadera, interno, y como es muy profundo, es un músculo interno, muchas veces la contractura de esa musculatura genera una tensión que lleva, como por ahí pasa el nervio ciático, lleva a dolores de ciática que se pueden confundir y no son ninguna hernia de disco o ninguna lumbalgia, sino que es ese músculo que está contracturado. Y vimos los ejercicios para poder, digamos, relajar esa musculatura, y siempre hablando desde la prevención. Lo mismo hablamos de la pubalgia. La pubalgia es un término general.
que engloba muchísimas posibles lesiones, pero que tienen que ver todo con la musculatura de la zona inguinal, con la zona abdominal, con los aductores. Y una forma de prevenir estas dolencias y posibles lesiones es a través del estiramiento, de la movilidad articular, pero también del trabajo, ¿sí?, de la estabilidad de la musculatura de la cadera. Entonces, no solamente trabajar la flexibilidad, sino la estabilidad de toda esta musculatura. Muchos ejercicios están trabajando con la musculatura de los aductores, y los aductores son músculos, como te dije, que están más bien tensos y que no se trabaja tanto la flexibilidad. Por eso es importante trabajarlos desde la movilidad articular. Siempre que se trabaja la movilidad de la articulación de la cadera, se va a estar también trabajando sobre la estabilidad de esta musculatura. Después hablamos y vimos ejercicios con respecto a la cintilla iliotibial, que es un músculo, el tensor de la fascia lata, que el músculo es pequeño, pero le sigue todo un tejido conectivo largo que va desde el costado de la cadera, ¿sí?, hacia la tibia, pasa por el costado externo de la rodilla. Y muchas veces cuando se anda mucho en bici, o los ciclistas, o se corre, genera molestias, se irradia, es un dolor que irradia hacia la rodilla, ¿sí?, se inflama y genera dolor. Entonces, los trabajos de flexibilidad ayudan a estas problemáticas. También lo vimos la clase pasada. Y por último también hablamos del manguito rotador. Lo vuelvo a repetir, recuerden que el manguito rotador es un conjunto de 4 tendones, ¿sí?, de 4 músculos, tendones de 4 músculos, que son supraespinoso, que va por arriba. Voy a nombrar los 3 que van por detrás, los posteriores. Supraespinoso, por arriba de la espina de la escápula; infraespinoso, por debajo de la espina de la escápula, la fosa infraespinosa; y redondo menor, ¿sí?, que es profundo también. Y por delante, anterior, el subescapular en la fosa subescapular. Estos músculos, sus 4 tendones, van juntitos hacia el húmero, y su función primordial, digamos, es estabilizar, en este caso, la articulación escapulohumeral, le dan estabilidad, coaptan, o sea, sostienen, porque recuerden que la articulación del hombro es una articulación muy compleja y está como suspendida. Y muchas veces el sobreuso, sobre todo el que se lesiona, es el tendón del supraespinoso, porque es el que comienza los 30 grados de la abducción del brazo, que es la separación. La abducción es el movimiento de separación del eje. El resto, a partir de los 30 grados, ya lo realiza el deltoides, ¿sí?, pero los primeros grados lo realiza este músculo, y el sobreuso y con los años hace que este tendón sufra. Entonces es muy importante trabajar no solamente la flexibilidad, sino, también lo vimos, trabajos de coordinación, de fuerza, de movilidad articular con respecto a esta musculatura. Bueno, y vamos a trabajar, el práctico de hoy, vamos a trabajar los ejercicios por grupos musculares, y vamos a arrancar, así tienen mayor variedad de ejercicios y pueden ver la cantidad de cosas que se pueden hacer. Tren superior, y vamos a trabajar sobre todo lo que se puede hacer en el tren superior con respecto a los flexores, extensores, a rotadores, aductores y abductores, con el tronco, extensiones, flexiones, rotaciones e inclinaciones. Y tren inferior igual, flexiones, extensiones, abducciones, aducciones, rotaciones internas y externas. Así que bueno, nos vamos al práctico, los veo, vamos al gimnasio y arrancamos con la clasecita, así que a pararse y a moverse un poquito. Los veo en el gimnasio. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con la parte práctica, la clase número 7. Cerramos el tema de lesiones, cerramos también sobre mujeres embarazadas, y vamos a ver un poquito de una clase, pero vamos a separarlo por tren superior, tronco y tren inferior. Y vamos a hablar un poquito de planificación.
cuando uno planifica una clase, tiene primero que decidirse si va a hacer algo más específico y entonces se va a focalizar en un grupo muscular o dos grupos musculares, o si va a trabajar en forma global y tratar al cuerpo en su totalidad y hacer un trabajo más general, no por eso menos intenso. Entonces, vamos a, por una cuestión de tiempo y que pueda todo entrar en esta parte práctica, vamos a diferenciar un poquito. Vamos a arrancar con tren superior y vamos a decir, bueno, mi objetivo o mi planificación va a ser trabajar el tren superior con parte del tronco y no focalizarme en esta clase en tren inferior. Obviamente, toda la musculatura siempre está involucrada porque cuando uno hace sobre todo inclinaciones hacia adelante o inclinaciones laterales, la musculatura de la pierna, de las piernas, siempre van a estar trabajando. Es imposible, excepto que uno esté sentado toda la clase y no haga nada, ninguna posición saliendo de estar sentado. Así que, si bien todo el cuerpo siempre está trabajando, uno puede focalizarse. Entonces uno dice, bueno, voy a planificar y voy a centrarme en el tren superior. Y a su vez, hablando de tren superior, uno puede decir, voy a focalizarme más sobre hombros, brazos, o sobre tronco, o sobre la cintura escapular, trabajando también un poquito las escápulas, tórax. Entonces, esa es una diferenciación. Decir, bueno, me focalizo en tren superior y a su vez me puedo focalizar más en todo lo que es la articulación escapulohumeral, brazos, codos o conjuntamente con tronco o no, o a su vez puedo hacer una separación y decir solo brazos, hombros y darle a mucho y usar mucha variedad de ejercicios que vamos a ir viendo. Obviamente depende de la creatividad de cada uno, es imposible hacer un análisis, digamos, ¿no?, exhaustivo de todas las posibilidades de ejercicio. Uno da un pantallazo, pero hay muchísimas opciones. Entonces, ten en cuenta que hay una entrada en calor, yo no voy a hacer la entrada en calor, pero sí, acordate que tu objetivo es trabajar en tren superior, puedes hacer una entrada en calor primero general, como las que estuvimos viendo, y después seguir entrando en calor a través de movilidad articular, de hombros, haciendo circunducciones, haciendo aperturas, cierres, abducciones, ¿sí? Todo lo que se te ocurra desde la movilidad articular que te permiten los hombros, que te permite el cuello, que te permite el tórax, ¿sí?, el tronco, rotaciones, inclinaciones. Y vamos directamente a cómo desarrollaríamos los ejercicios. Entonces, unas opciones que tenés es trabajar con barra, trabajar con espaldares, pero si no tenés ni barra ni espaldares, tenés una pared. Una pared vas a tener. Entonces, vamos a ver algunos trabajitos en donde uno puede trabajar la flexibilidad del hombro en todas sus posibilidades de movimiento. Recordad los métodos, yo te voy a mostrar un montón de ejercicios. Entonces, vos decís, bueno, mi objetivo es trabajar, ¿sí?, la extensión del hombro, las rotaciones, y vos podés involucrar. A partir de este ejercicio podés involucrar distintas posiciones y esto es lo que yo te decía de que podés siempre incorporar trabajos del torso, del tronco, incluso sí de las piernas. Pero a estos mismos ejercicios vos con hacer un cruce vas a generar más intensidad. Si tenés un espaldar, al agarrar una barra podés trabajar también distintas posiciones de la mano y agarrar por dentro, o hacer rotaciones externas o internas, ¿sí? Pero vamos a mostrar todo lo que podés hacer desde esta posición. Y acordate, después te voy a aclarar, las alineaciones posturales, ¿sí? Y acá podés empezar a jugar, ¿sí?, con el otro brazo. Entonces vos vas a ir explorando distintas. La idea es que antes de planificar, el stretching tiene que ver mucho con, que lo hablamos, uno tiene que saber qué está estirando, sentir la musculatura, dónde nace ese estiramiento, o sea, dónde nace esa inserción muscular. Hay que primero visualizar ese estiramiento. Entonces, primero tenés que explorar. Cuando vos planificás,
tenés que explorar esos movimientos y ver dónde vas sintiendo y cómo va cambiando a medida que vas modificando ciertas posturas, ¿sí? Vos fíjate que acá no va a ser lo mismo que si estoy con el brazo abajo o si estoy con el brazo también en apertura o si estoy con el brazo flexionado atrás. Y vas a ir incorporando distintos estiramientos, distintos variantes sobre los mismos grupos musculares, ¿sí? A este ejercicio vos podés trabajar la alineación, pero manteniéndote pegadito, ¿sí? Hacia la pared. Podés trabajar en estas posiciones. Si estás agarrando de una barra, recordá que podés también trabajar despegándote. Puedo trabajar en separación, con las piernas separadas, y desde ahí hacer el mismo trabajito, pero ya involucrando el torso. Se trata de explorar, ¿sí? De trabajar solamente, ¿por qué? Porque en estas posiciones, porque llego, pero muchas veces lo que pasa es que las personas no logran, ¿sí? Llevar el brazo en eje con respecto al eje del cuerpo y les queda, ¿sí? La flexión del hombro, del brazo, este es el movimiento de flexión, no es completo. No pueden lograr llevar el brazo al eje. Entonces, muchas veces trabajar con apoyos, por eso si tenés espaldares es muy bueno porque ahí vos podés trabajar colgándote, ¿sí? Y vamos incorporando distintos trabajos. Acordate, vos podés incluso a esto aplicarles los métodos que ya vimos. Podés mantener posturas por 20 segundos, podés aplicarle si tenés barras los métodos PNF, trabajando con contracciones isométricas. El tener una barra te permite trabajar espaldares, te permite también colgarte y trabajar en forma asistida, ¿sí? Entonces, también trabajar de espaldas a la pared. Estos trabajos en rotaciones cuestan así, rotaciones internas, rotaciones externas, ¿sí? Trabajar todo lo que podés lograr en un plano, ¿sí? Frontal, en el plano sagital, de espaldas, plano frontal, pero también de frente hacia la pared. Y vos podés trabajar la misma alineación postural, porque cuando estás de espaldas vas a buscar apoyos. Vas a buscar el apoyo del sacro, vas a buscar el apoyo del coxis, de las escápulas. Cuando estás en el plano frontal, pero de frente a la pared, vas a buscar otros apoyos. Apoyos de la frente, apoyo de las costillas. Trabajar la anteversión y la retroversión, y ahí estás trabajando la columna, el torso. Trabajar las inclinaciones laterales, pero teniendo como referencia la pared. Entonces vos podés trabajar en eje, ¿sí? Manteniendo un brazo en eje, y lo que buscas es inclinar y alejarte de ese eje. Acordate que todos los trabajos les podés combinar con piernas. Entonces, si uno cruza una pierna, el trabajo va a ser diferente. Las inclinaciones van a ser diferentes porque vas a agregar la musculatura de la cadera. Por ejemplo, acá vas a estar trabajando la flexibilidad del tensor de la fascia lata, cuadrado lumbar, ¿sí? Piramidal. Si tenés barra, todo lo que implique agarrarte de la barra y trabajar también la movilidad, ¿sí? De las escápulas. Agarrando una barra, si tenés espaldares hacia arriba, todas las posibilidades de movimiento que te van a permitir colgándote, pero siempre teniendo en cuenta la alineación postural. Trabajamos con un brazo atrás. Bueno, las posibilidades ahora con un brazo cruzado por delante. Y ahí vas a trabajar la musculatura, pero posterior, deltoides posterior, ¿sí? Vamos a trabajar también un poquito sobre romboides, vamos a trabajar si logramos estirar bien y hacer rotaciones, vamos a trabajar, ¿sí? Sobre todo la
musculatura posterior de la escápula que habíamos hablado. Sobre trapecio, sobre dorsal, y a esto mismo la variedad que vos podés agregar, trabajando las posturas, tratando de buscar los apoyos. Podés involucrarle a estos trabajos, incluso acá, los movimientos de cuello. Girar, ya esto, ¿sí? Trabajar sobre la rotación con el hombro hacia atrás es mucho más intenso que trabajar con el brazo hacia abajo. Entonces, parados, con una barra, con una pared, siempre tenés que buscar en base a lo que tenés las posibilidades de movimientos, trabajando con tren superior. Entonces, vos decís, mi trabajo, yo planifico trabajar tren superior. Bien, si tenés barras más bajas, ¿sí? Podés optar, como lo vimos también la clase pasada, y haciendo de cuenta que esto es una barra, podés trabajar todos los movimientos de tren superior sobre esa barra, ¿sí? ¿Qué puede ser? En flexión, esta barra es bajita, obviamente las barras son un poquito más altas, este apoyo es más bajito, pero podemos trabajar los movimientos de hombro desde el apoyo. Al estar yo con las piernas flexionadas, anulo un poquito la musculatura de mis piernas para poder focalizarme, ¿sí? En hombros. Y acá podés trabajar con el codo flexionado y podés trabajar rotaciones hacia un lado, cruces, ¿sí? Podés trabajar con los brazos extendidos. Y lo mismo, todas las variantes que te permiten en rotaciones. Pero también podés trabajar dándole la espalda. Lo mismo, si yo quiero focalizar todo el trabajo en tren superior, entonces no voy a exigirle a las piernas. Entonces vas a poder trabajar más sobre tus hombros, sobre la alineación postural. Acordate de todos los trabajos que habíamos hablado también la clase pasada de higiene postural en lo que es apertura. Tenés un step. Vamos a hacer de cuenta que esto es un step también. Y habíamos hablado que si me focalizo en tren superior, si voy al piso, me acuesto, puedo seguir trabajando todo lo que es tren superior. Entonces, podés trabajar con step y es el mismo trabajo. Acá también anulo, ¿sí?, la musculatura de mis piernas para poder solamente focalizarme en tren superior. Y acá tenés un montón también de trabajos. Acordate de buscar, ¿sí?, todas las posibilidades de movimiento que te dan los hombros. Fíjate que acá estoy en rotaciones internas, acá estoy en rotaciones externas, ¿sí? Busco la apertura del pecho, poder descender más allá de la línea, ¿sí?, de los 180 que me permite el hombro para buscar la apertura de la caja torácica. Cuando uno quiere trabajar tríceps, ¿sí?, para salir de los clásicos ejercicios en donde uno, ¿sí?, flexibiliza el tríceps con inclinaciones. Entonces, fíjate que todas las opciones que yo te estoy mostrando es más de brazos, más de hombros, no estoy haciendo tanto tronco, que lo habíamos visto en la clase pasada con respecto a la higiene postural, vimos más trabajos de tronco, pero tenés un montón de variedades, digamos, es ponerse a explorar a partir de la posibilidad de movimientos y ver. En rotación externa, por eso tenés que, digamos, pensar las posibilidades de movimiento. Entonces, desde una rotación externa de hombros, ¿sí?, todo lo que me permite bajo esta posición, ¿sí?, los ejercicios. Ahora, si estoy en una rotación interna, cambia. Si estoy en flexión a 90 grados y a partir de ahí hago trabajos, ¿sí?, de abducciones y aducciones en este plano horizontal. Ahora, si trabajo en extensión hacia atrás, ¿sí?,
No es lo mismo trabajar en esta posición que girar y trabajar con el dorso de las manos. En posición de acostado, uno puede seguir trabajando hombros. Acordate que después vos aplicás el método que consideres apropiado. Podés trabajar métodos estáticos asistidos, manteniendo las posturas. Acordate de los métodos una vez que estamos bien entrados en calor, que la articulación ya está bien trabajada y flexibilizada. Podés irte a métodos de larga duración, ¿sí? Como los de, ¿te acordás que habíamos hablado? El método stretching, donde vos mantenías 20 segundos una posición. Después de esos 20 segundos relajabas y volvías a mantener otros 20 segundos esa misma posición. Métodos estáticos, ¿sí? Bien. Seguimos trabajando hombros o trabajar también PNF. Acordá. Bien. Las posibilidades de trabajar también con los hombros desde la posición de acostado. Esta es una forma de trabajar un poquito sobre la flexibilidad de los tendones del manguito rotador. Desde la posición de acostado, con los brazos flexionados por detrás, uno lo que busca es, también en forma asistida, con el mismo peso de las piernas y con una rotación, hacer una presión sobre el hombro y poder trabajar un poquito, ¿sí?, las rotaciones, en este caso internas, y la flexibilidad de manguito rotador. El brazo que estás trabajando es el que queda sobre todo del lado donde llevas las piernas. Ese es el que vas a sentir. Y a esto mismo, cada vez que vas alargando un poquito más las palancas, lo vas a sentir más sobre el hombro del lado, ¿sí?, al que vos te estás bajando. Pero acá también tenés muchas posibilidades, porque esto mismo lo puedo hacer desde la elevación de la cadera y trabajar sobre la estabilización de las escápulas hacia el piso, ¿sí? Esta presión genera que mis codos bajen, que mis hombros bajen, y acá también se trabaja la estabilidad de escápulas. Trabajar desde las extensiones hacia atrás, con los cambios de rotaciones externas, internas, buscar, ¿sí?, todos los movimientos que te permiten los brazos, el tronco. Entonces, uno puede planificar una clase y decir, bueno, mi trabajo va a ser solamente de tren superior, desde la posición de sentado, todas las posibilidades de movimiento que te va a posibilitar el hombro, ¿sí?, con torso. Estos son más clásicos. Desde atrás, vos tenés que pensar en todas las posibilidades, ¿sí?, de movilidad articular que tiene una determinada articulación, escapulohumeral en este caso, o la capacidad de movilidad que te da la caja torácica, que te dan la apertura, ¿sí?, que te da el movimiento del torso, y a partir de ahí ir explorando distintos movimientos. Entonces, cuando uno habla de planificación, en el caso de la flexibilidad, tiene que ver más con decidir, primero, si vas a trabajar sobre tren superior, sobre tren inferior, sobre tronco. A partir de ahí, si decidís trabajar tren superior, ¿en qué te vas a focalizar? O si vas a trabajar en forma global toda la musculatura perteneciente a todo ese segmento, y a partir de ahí decidir qué métodos vas a trabajar. Si vas a dedicarte a hacer más métodos estáticos, en donde mantenés posturas, en donde no trabajas con fuerzas, en este caso, como habíamos hablado en el PNF, que podés trabajar fuerzas isométricas, o fuerzas concéntricas, excéntricas, depende de la fase en la que estés, en la técnica que estés, que habíamos hablado de 3 técnicas importantes. Entonces, a la hora de planificar, primero tenés que pensar sobre qué segmento voy a trabajar, sobre qué grupo de segmentos, porque habíamos hablado que no separar
y aislar los segmentos es solamente para el análisis, pero a la hora de llevar a la práctica una clase de flexibilidad es imposible aislar el cuerpo en segmentos. Pero sí uno puede decir, bueno, trabajo todo, digamos, la musculatura correspondiente al tren superior, me focalizo en eso. Bien, y en base a eso pienso variedad de ejercicios, estando parado, estando sentado, estando arrodillado, estando acostado, y decido después, en base a cada uno, qué métodos trabajar. Al principio puedo trabajar más dinámicos, desde la movilidad articular, puedo trabajar también ejercicios en donde, para darle estabilidad a la articulación, involucre ejercicios de fuerza. Después puedo solamente dedicarme a los métodos de stretching en donde uno mantiene posturas, ¿sí? Por eso, primero a la hora de planificar decidí sobre qué vas a trabajar y después qué métodos vas a utilizar. Bien, vamos ahora a pasar un poquito a miembros inferiores y vamos a ver también distintas opciones de trabajo para la cadera, para las rodillas, para las piernas y también vamos a trabajar tronco. Bien, seguimos entonces, vamos a ir un poquito a tren inferior y cuando hablamos de el trabajito de miembros inferiores, también podemos diferenciar, podemos decir, bueno, vamos a trabajar en forma global o decir, bueno, podemos trabajar flexores y extensores de cadera o podemos destinarnos más a la apertura de cadera, trabajar aductores, trabajar las rotaciones externas y rotaciones internas de la cadera. Y acá sí a veces se puede focalizar y trabajar en clases diferentes. Insisto, siempre se trabaja todo en una clase de stretching, pero uno focaliza más sobre algo. Entonces, vamos a ver un poquito que ya en las otras clases habíamos visto trabajos y ejemplos de flexores y extensores de cadera, pero vamos ahora a dedicarnos más a el trabajito de la flexibilización de aductores, de rotadores externos, rotadores internos. Lo mismo, vos tenés que pensar en todas las posibilidades que te permite la cadera. Y vamos a trabajar desde parados, desde una barra, ¿sí? Si no tenés barra, podemos hacer el mismo trabajo sobre una pared y vamos de acostado. Siempre que trabajes miembros inferiores, tenés que entrar en calor bien la cadera. Eso ya habíamos visto, no me voy a detener en la entrada en calor, pero también pensá que una entrada en calor, sobre todo cuando vas a trabajar miembros inferiores, lo puedes hacer muy dinámico. Entonces, una forma de entrar en calor es, a veces uno hace solo estático, pero vos pensá que todos los trabajos en donde uno hace sentadillas, obviamente cuando uno hace una entrada en calor de stretching, lo que busca son en forma más pausadas, paulatinas, ¿sí? No vamos a trabajar desde la aceleración o la velocidad, pero todo lo que implica, ¿sí? El trabajo de apertura de caderas, de movilidad de la zona de cadera, te va a ayudar a entrar en calor. Lo mismo si haces el trabajito hacia atrás, tratando de entrar en calor también los movimientos de extensión y de flexión, movimientos de equilibrio, que los vas a ir combinando. ¿Sí? Habíamos visto un poco, podés trabajar y en las entrada en calor, podés trabajar con extensión, con flexión, pero también con apertura de cadera, con rotaciones. Y ahí trabajás combinado, el equilibrio, donde vos vas hacia atrás. ¿Sí? La idea es que vos puedas crear y explorar todas las posibilidades de movimiento, ¿sí? Desde parados. Si vos vas a trabajar y vas a decir, bueno, me focalizo sobre la apertura de cadera, sobre las rotaciones externas, ¿sí? Y acordate que siempre tenés la opción de involucrar el torso. No es lo mismo trabajar en estas rotaciones que trabajar sin esas rotaciones. No hay nada que esté mal, todo es válido.
Podés trabajar, si tenés step, al tener step te posibilita trabajar con alturas. Esas alturas te van a dar distintas intensidades y vas a jugar con las intensidades. Entonces vos podés trabajar las aperturas de cadera con la ayuda de un step, ¿sí? En estas posiciones, cuando vos estás con talón apoyado, estás involucrando también la musculatura posterior. Si estoy en rotación, ¿sí? Si respeto, digamos, la lateralidad de la pierna, vas a trabajando más sobre tus aductores y no tanto sobre la musculatura posterior. Podés trabajar estos mismos ejercicios en el piso. Es decir, no tengo step. Lo trabajo en el piso. Lo mismo, con los mismos criterios. Y hablamos de cadenas cruzadas a estos ejercicios. Podés trabajar desde la flexión, ¿sí? Y acá estamos buscando el trabajito de aperturas de cadera. Entonces, cuando vos planificás, quizás no te entra todo exhaustivo en una clase, en una hora. Entonces, si mi objetivo es trabajar sobre la apertura de cadera, si bien voy a involucrar trabajos de rotación, trabajos que siempre lo vimos en los prácticos anteriores, vimos cómo siempre podemos involucrar desde las rotaciones el trabajo del tronco y de los brazos, pero sí vos vas a buscar darle más atención a ciertos grupos musculares, no en forma segmentaria, no solamente el cuádriceps, pero sí trabajar cuando planificas el concepto de los grupos musculares que intervienen en una articulación y no solo el grupo, el músculo tal X. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, decís, bueno, no tengo barra, pero sí tenés una pared. Entonces, todos los ejercicios que vos puedas trabajar la pierna, los podés hacer a través del apoyo de una pared. Acá no se ve, la voy a poner más acá la pierna para que se vea, pero vos podés trabajar desde la apertura apoyando en la pared. Y acá lo mismo, tenés los mismos criterios. Si vos estás paralelo a la pared, vas a trabajar más sobre la apertura de cadera. Si vos estás de frente a la pared y hacelo, vas a involucrar y cambia totalmente, vas a trabajar sobre el glúteo, sobre tus isquios tibiales de la pierna que está arriba, la inserción. Lo mismo, acá vas a estar trabajando sobre flexores e isquios que están sosteniendo la postura. Cuando trabajas con la pierna paralela a la barra o a la pared, ya estás involucrando más la musculatura aductora. Lo mismo si el pie que está arriba gira. Y acá tenés todas las variantes que acá también tenés que explorar, ¿sí? Tenés que generar todas las posibilidades que te permite el cuerpo en rotaciones. Podés involucrar. Y siempre el concepto de trabajar las distintas posiciones del torso, del tronco, que no es lo mismo trabajar en la alineación respetando las curvas fisiológicas, y trabajar en la gravedad que te tira hacia abajo. Acá ya lo que estás buscando es que el tronco pese y trabaje más sobre los miembros inferiores el mismo peso y la gravedad. Acá lo que voy a buscar es involucrar al ejercicio, ¿sí? Digamos, el trabajo del tronco sumado al trabajo de las piernas. Si yo flexiono, recordad siempre en las posiciones de flexión respetar las líneas, ¿sí? Porque acá toda la tensión va hacia la rodilla. Siempre busco apoyos que me generen un trabajo que no me lesione. Entonces acá vas a buscar más apertura. Todas las posibilidades que te permita, como siempre digo, esa articulación. Decís, bueno, sigo trabajando sobre la apertura de cadera. Bien, podemos trabajar, siempre tenés pared. Entonces, habíamos hablado de que muchas personas
personas no logran sentarse a 90 grados y les cuesta mucho trabajar sentados en aperturas de pierna. Todo lo que te ayude la gravedad va a favorecer a todas aquellas personas que no pueden sentarse a 90 grados. Recordá que con la espalda apoyada, esa estabilidad en la columna les facilita, ¿sí?, el trabajo sobre miembros inferiores. Como veníamos hablando, el trabajo de miembros inferiores, apertura de cadera, es muy bueno hacerlo con una pared, porque la pared te ayuda a colocar tu espalda, colocar tu columna. Recuerden que muchas personas no pueden sentarse a 90 grados y uno no puede focalizar la flexibilidad de los aductores porque está luchando contra la gravedad que tira la columna hacia atrás. De esta forma, la pared es nuestra ayuda externa y uno puede focalizar el estiramiento en aductores, ¿sí? Desde esta posición, si vamos a los flexores y extensores de cadera, como te decía antes, cuando uno está sentado, muchas personas no pueden sentarse con las piernas extendidas a 90. Bueno, el trabajo de la pared, van a ver que estas personas van a estar con las rodillas flexionadas, si intentan extenderlas se les va a levantar la cola. Entonces, la pared siempre es una opción muy buena para poder trabajar en los casos donde hay mucho acortamiento de la musculatura posterior, ¿sí? Y desde acá se puede trabajar a una pierna, se puede trabajar la apertura de cadera, la rotación externa desde un cruce, desde la posición que esta posición la llamamos 4, el número 4, porque simula ese número. Trabajar en escuadras, ¿sí? Todas las posibilidades en flexión, ¿sí? La idea es poder explorar sosteniendo una pierna, trabajando sosteniendo la otra. Recuerden que si no llego con la mano, siempre tengo la opción de trabajar con suplementos como una soga, como una cinta, ¿sí? Trabajar desde los cruces, siempre teniendo en cuenta de no desnivelar las posiciones de la cadera. Muchas veces el llevar a las piernas hacia atrás genera desequilibrio, genera miedo por el tema de la presión que se genera o de caerse. Bueno, la pared es una ayuda para estos trabajos, en donde acá uno puede seguir trabajando la musculatura posterior. Incluso es un paso previo para poder llevar las piernas hacia atrás, que esto genera mucho a veces inseguridad, sobre todo para regresar, porque uno siente que cae de golpe, pero el hecho de tener una pared, uno tiene ese freno y está con más confianza a la hora de realizar estos ejercicios, ¿sí? Y desde las posiciones, cuando uno trabaja sentado, bueno, trabajarlo la posición de sentado a la inversa, con la espalda apoyada y que sean las piernas las que están en la pared. Y desde ahí también trabajar las aperturas de cadera y toda la variedad que nos permite, ¿sí?, la misma articulación. Voy girando despacito para que el micrófono siga en su lugar. Bien, entonces seguimos. Muchas posiciones, a veces con variar, con mínimos movimientos, como por ejemplo en esta posición, no es lo mismo estar con el pie en una flexión dorsal a una extensión dorsal o flexión plantar. Se va a trabajar diferente. Cuando uno trabaja en esta posición, agrega la musculatura posterior, ¿sí? Agrega el sóleo o el tríceps oral. En esta posición queda más anulado y se trabaja sobre la cara anterior, ¿sí? Y todo lo que uno puede involucrar con el torso. Recuerden que esto ya lo habíamos hablado cuando nos referíamos a cadenas cruzadas y poder trabajar en aperturas, en cierres, ¿sí? Distintas variedades
con la incorporación del torso, que genera más intensidad a su vez sobre miembros inferiores. Y a su vez, el poder trabajar distintas posiciones con la pierna. Uno puede trabajar con la pierna extendida, puede trabajar con una rotación de la cadera. Miren cómo se me modifica ya la columna acá, entonces es muy importante, ojo con las tensiones que se generan en la rodilla. Si no se tiene mucha flexibilidad, mucha apertura, este trabajo genera demasiada tensión sobre los ligamentos, entonces siempre trabajar en una posición neutra es más seguro para las articulaciones, pero uno puede trabajar en esta posición de flexión y puede ir jugando con rotaciones. Yo acá estoy en una rotación interna. Recuerden que habíamos hablado que si quería planificar, o mi objetivo de la clase y mi planificación era trabajar sobre la musculatura aductora y rotadora, tengo que jugar con esos movimientos, ¿sí? A esto mismo yo puedo generar a su vez una rotación externa con una elevación, ¿sí? Con una abducción, puedo trabajar en palancas más largas. No llego, trabajo en posiciones de flexión, donde incorporo el torso, los brazos para generar más intensidad y sigo trabajando con la apertura de cadera. Fíjate que acá en estos ejercicios no estoy trabajando sobre isquiotibiales, pero sí estoy trabajando sobre aductores. Trabajar en esta posición, como te dije antes, involucrando más cuádriceps en este caso, al llevar al talón a la cola. La idea es explorar todos los movimientos que me permite la cadera, ¿sí? Desde acá uno puede trabajar también en posición de acostado, si seguimos con caderas, en esta posición, como trabajé antes en la pared. Y fíjate, yo acá estoy en un ángulo recto con la pierna, con el pie elevado, puedo trabajar en flexión, puedo trabajar en el piso. Y acá varía un montón, porque en esta posición vos estás en una anteversión, entonces tenés un apoyo más del sacro, hay una curva lumbar, y entonces los aductores trabajan con más intensidad. Si yo levanto la pierna se produce una retroversión, con lo cual al apoyarse la zona lumbar anulo un poquito la intensidad de los aductores, es mucho más suave. Entonces vos podés, lo que hicimos en la pared, jugar planta con planta, jugar en los cruces, trabajar con palancas largas, ¿sí? Palanca corta, extender, los cruces, ¿sí? Entonces, vuelvo a trabajar en apertura, hacia arriba, extendiendo la otra pierna, en rotaciones. Entonces, la idea es que vos vayas explorando a infinidad de variantes. Lo que es importante entonces es que a veces con las clases de flexibilidad es como que uno está perdido y dice cómo planificar, porque quizás no es tan específico el trabajo de series, pausas, que es mucho más estructurado en otro tipo de capacidades. Entonces, para que te organices un poquito, primero decidir si querés hacer un trabajo global en donde quieras trabajar la movilidad del todo el cuerpo, y entonces no te focalices en grupos musculares o en grandes articulaciones y quieras trabajar más en su totalidad y trabajes más desde lo dinámico o desde la movilidad articular o desde la postura, ¿sí? Ahora, tu trabajo es decir, bueno, quiero más, si bien siempre el cuerpo se trabaja en su totalidad, porque habíamos hablado que tratarlo como segmentos aislados es simplemente para su análisis y comprensión, pero el cuerpo siempre es un todo y cada vez que uno trabaja un estiramiento está involucrando toda la musculatura y todo el cuerpo. Pero puedo decidir, bien, me focalizo sobre tren superior. Bien, tren superior, hombros, cintura escapular, torso, pero torso y trabajo quizás más enfocándome sobre la zona dorsal, en su rotación, en su inclinación. Bien, perfecto. Exploro los ejercicios parado, sentado, parado en una pared, sentado en una silla o en un step o en el piso.
Y después exploro los ejercicios que puedo hacer acostado, de cúbito dorsal, de cúbito ventral o en forma lateral, ¿sí? Y luego decido qué métodos usar. Si hacer solo estático, si a su vez de hacer los clásicos métodos estáticos, hago las técnicas específicas de stretching, que si bien son estáticas, son específicas en donde se mantiene un tiempo más prolongado. Recuerden que habíamos hablado de dos. Una era en la que se mantenía 20 segundos y después se relaja y después se vuelve a mantener 20 segundos buscando un poco más de amplitud articular y así se repite. O puedo hacer la otra técnica de stretching que era la de Solverbond. ¿Se acuerdan que uno mantiene una fuerza isométrica durante 12 segunditos y después de esa fuerza hace una flexibilización asistida de la misma cantidad de tiempo y lo repite 3 veces. Recordá que cada ejercicio no lo haces una vez, lo ideal es que lo repitas, que hagas 3 series de cada lado, siempre es un trabajo simétrico, ¿sí? Y cuando te quieras acordar, pensá que tenés una entrada en calor que no puede durar menos de 10 minutos, entre 10 y 15, una parte final, una vuelta a la calma, ¿sí? Que no puede durar menos de 5 minutos, entre 10 y 5. Y te queda la parte principal. Listo. Decidí entonces tren superior. Tren superior lo exploro parado, sentado, arrodillado, acostado. Después veo qué ejercicios hago en cada escalón y digo, bueno, ¿qué métodos trabajo? Así es como te tenés que organizar. Trabajo miembros inferiores, me voy a focalizar en miembros inferiores. Quiero trabajar caderas, aductores, rotadores externos, internos. Bien, arranco parado, puedo usar una pared, puedo ir al piso, sentado y en una pared, acostado en el piso, acostado pero con una pared. Y lo mismo, veo qué métodos trabajar, ¿sí? Acuérdate que podés trabajar también PNF. Cuando estoy en una pared es más fácil trabajar PNF porque la pared es esa ayuda externa que me puede sostener y contra la cual puedo hacer fuerza y no se va a mover. Fíjate que tenés un montón de opciones. Puedo decidir trabajar mucho tronco. Obviamente cuando trabajo tronco trabajo miembros superiores, pero quizás no focalizo tanto en hombro y sí focalizo más en, costillas, en escápulas y en la estabilidad de la escápula, en la apertura y cierre del tórax, ¿sí? Y ahí uno está involucrando articulaciones de la clavícula con el esternón, del esternón con las costillas, ¿sí? Articulaciones que son quizás más pequeñas, pero que en su conjunto, en la movilidad del tronco se trabaja muchísimo. Posiciones laterales, por ejemplo, que no habíamos visto, en donde uno puede trabajar hombros, ¿sí? En donde no tiene que trabajar con la fuerza de gravedad porque está el piso. Recuerden que a muchas personas les cuesta muchísimo llevar el brazo, ¿sí?, al eje vertical. Poder trabajar con el piso ayuda muchísimo a trabajar sobre ese eje vertical, dejando caer el brazo atrás, ¿sí? Uno puede trabajar también llevando, yo acá estoy colocando la mano debajo de la cintura, entonces llevando el hombro hacia atrás, levanto la cabeza para hablar con ustedes, obviamente la cabeza está apoyada, y trabajás en forma lateral. También trabajo de piernas, pero estoy acostado, trabajar hacia atrás, ¿sí? Trabajar en rotaciones, ayuda, o sea, acá puedo trabajar también PNF, porque esta posición me permite, el brazo está cómodo para hacer fuerza, ¿sí? Acuérdate que PNF cuando no trabajo en forma con una asistencia externa de otra persona, tienen que ser posiciones en las cuales la fuerza que haga yo no me perjudique la posición del cuello, no me tensione musculatura que no quiero trabajar, que no quiero, digamos, que no quiero tensionar. Entonces, la idea es que vos puedas, a la hora de planificar, organizarte en una clase de estiramiento y no querer hacer todo junto. Después, a medida que vas tomando práctica de los ejercicios y que vas tomando práctica de la modalidad de trabajo, podés ir quizás involucrando más la globalidad y poder ir jugando mucho más con el torso
en los ejercicios, ya sea que hagas de miembros inferiores o miembros superiores, y así trabajar más las cadenas, que habíamos hablado de las cadenas neuromusculares. Bueno, ahora nos vamos a ver otra vez en el vivo y vamos a sacar todas las dudas con respecto a armado de clase. Igual después van a ir en la parte teórica más fotos y ejemplos de variantes de ejercicios a partir de las cuales vos puedas crear y variar más. Depende mucho de la imaginación y depende que te pongas a explorar tu propio cuerpo. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Gracias.